Muy bien, muy bien. Espero que ya se esté escuchando esta vez. Es la segunda vez que grabo el video. Esperemos que esta salga bien. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo desde el día de ayer, el día martes. Pero antes de continuar con el tema del cine, vamos a dar un breve y rápido repaso de los puntos más importantes que vimos ayer. Ayer vimos el nacimiento del cine como el séptimo arte. ¿A qué nos referimos con el séptimo arte? Ya que este fue el único que nació después del renacentismo. Antes no existía el cine, nos estamos refiriendo al, a los 1400, al año 4 antes de Cristo. En ninguno de estos existía el cine, pero las otras artes, danza, literatura, pintura, etcétera, 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 sí existían. La única que fue nueva, o que es nueva, mejor dicho, hasta el momento, es el cine, que nació gracias a los hermanos Lumière, que estos crearon la primera cámara, el primer cinematógrafo, que era para presentar imágenes en movimiento, que recordé, eso son las imágenes, aquí todavía no tenían el sonido, y que ellos captaban, estos hermanos Lumière, lo que es pues la esencia de la vida diaria. Personas saliendo de su fábrica, la llegada de un tren, o sea, cosas normales. Ellos no pagaban actores, todavía no existían los actores ahí. Ellos no, bueno, existían los actores de teatro, pero no los actores de cine como los conocemos, sino que los hermanos Lumière solo captaban la vida tal y como era. Y en una de estas exposiciones de sus cortos, por decirlo así, se encontraba Méliès, Georges Méliès, que él era un prestidigitador, un ilusionista, un mago, como lo quieran decir, y él pues se quedó maravillado y él pensó que combinar eso con sus conocimientos de ilusionismo podían crear algo muy suave que a la gente le gustaría mucho, siendo pues, digamos, el padre fundador de los efectos especiales, ya sea maquillaje, ya sea efectos de cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Él tuvo dos grandes obras o dos grandes filmes que fueron El asalto al tren y El viaje a la luna, que si se acuerdan estuvimos viendo un poquito vimos unos fragmentos del viaje a la luna y vimos cómo eran, y si no notamos, eran mudos. ¿A qué se refiere con mudos? Que en sí el video no tiene un sonido y todas las películas de esa época se acompañaban de música o sonidos en vivo. A qué me refiero? A que había una persona, ya sea con un piano poniendo música de fondo, había otra persona que hacía los efectos de sonido. Por ejemplo, si daban un disparo y se miraba un cañón en la pantalla que estaba tronando, había una persona que daba, por ejemplo, un golpe, una olla para hacer como que el sonido que se disparaba, ¿no? Después de ahí vimos otros dos temas muy importantes, que es el cine de guerra y cómo este influencia a las personas de cierta nación a pues tener ciertos pensamientos, ya sean nacionalistas o ya sea contra otra nación, ¿no? Mencionamos los ejemplos de Mussolini en Italia con su cine fascista, el cine alemán de la Segunda Guerra Mundial que era pro-nazi, etcétera, ¿no? Entonces, estos países, mejor dicho, estas naciones, pues hacían cine para alimentar su propia pensamiento ideológico y nacionalista en sus pobladores. De ahí nos brincamos a los estereotipos, que estos fueron marcados por cines principales. Ayer mencionamos, por ejemplo, el estadounidense, que fue uno de los principales y hasta la fecha se posiciona de manera fuerte todavía, y que este marcó estereotipos, que los estereotipos eran una forma de prejuzgar a alguien, ¿no? Ah, mira, él se ve como un nerd y los nerds son así, así, así. Ah, mira, él se viste con ropa negra, es gótico, entonces los góticos son así, así, así. Ah, mira, él es de China, los chinos en las películas son así, 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 entonces él también es así, así, así. Que de hecho pues vimos el ejemplo de lo que es el estereotipo mexicano en el cine antiguo,
y que vimos que pues básicamente todas las películas nos marcan como que vamos en caballo, que tenemos sombrero y botas por todo el día, que solo comemos frijoles y tortillas, ¿no? Y le estaba mencionando que, pues efecto, muchos de mis amigos internacionales tenían esa idea de los mexicanos, ¿no? Ellos creen que casi todo México va a caballo ahí, que en los semáforos están ahí parados con su caballo, ¿no? Que es una imagen que pues tristemente se tiene, pero es un estereotipo que se ha estado pues marcando. Y ahorita vamos a ver algo que tiene que ver de esos estereotipos en la clase de hoy. Entonces, iniciando con el cine mexicano. Perdón, nada más estaba viendo. Iniciando con el cine mexicano, vamos a empezar con la época de oro. ¿Qué fue la época de oro? Fue entre los 50 y los 60 y los 50 y un poquito más todavía. Fue la época de oro. ¿A qué se refiere esto? Que el cine mexicano fue uno de los mejores del mundo. Aquí tenemos, digamos, como una trampita, porque fue uno de los pocos cines que se desarrolló en esa época. Hay que recordar que por estas fechas son las fechas de la Segunda Guerra Mundial. Así que países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Japón, Italia y muchos otros estaban, pues digamos, con asuntos más importantes que el cine. Si tomamos como ejemplo Estados Unidos, durante esta época no producía mucho cine y el poco que hacía era cine de guerra, cine que se encargaba pues de concientizar o motivar a sus pobladores a enlistarse, ¿no? Pero este cine de entretenimiento que tenemos ahí, por ejemplo, ahorita que podemos entrar a Star Plus, a Disney, a Netflix, a Prime o al HBO o al donde sea, y poner una serie de lo que queramos. Hoy quiero ver comedia, hoy quiero ver dibujos animados, hoy quiero ver una película romántica. Ellos no tenían esta opción. ¿Por qué? Porque no se estaba produciendo cine. Para empezar, hay que recordar que en Estados Unidos la mayoría de los hombres estaban enlistados a fuerzas, de manera obligatoria, y no podían quedarse en un país, así fueran actores, hijos de políticos, así fueran hijos de empresarios, todos estos se mandaban a la guerra. Entonces, pues para empezar, había casi un 90% de mujeres en el ámbito, y era extraño una película que se basara en esto, no solo mujeres. Sí hubo unas cuantas que se rodaron, pero no una gran mayoría. Entonces, ¿qué pasó? Que México, al no estar en la guerra de manera directa, México sí producía películas. México sí, en lugar de gastar en armamento, pues gastó en otras cosas. Entre una de ellas fue el cine, en producir mucho cine. ¿Y qué pasó entonces? Como México era uno de los pocos países que producía cine, el, el cine que se producía se exportaba. En Estados Unidos se consumía cine mexicano. ¿Por qué? Porque allá no había cine en esa época. Entonces solo tenían nuestra entrada de cine. En otros países, de la misma forma, en Inglaterra, en Francia, posteriormente en Japón, también pasaría lo mismo. De hecho, cuando se acaba la guerra, el cine mexicano tiene una caída, debido a que ya no tenía el mismo mercado que antes. Ahora sí tenía competencia. Cuando se acaba la guerra, Estados Unidos vuelve a hacer películas, poco a poco vuelve a la escena cinematográfica, y eso hace que México pierda cierta relevancia en el cine, porque ahora sí tenía competencia directa. Y más que el cine de Estados Unidos estaba hecho para los estadounidenses que acababan de ganar la guerra, ¿no? Mientras que el cine mexicano estaba hecho para un público en general que solo se quería entretener. Entonces las diferentes culturas hicieron que sí bajara el interés en el cine mexicano. Sin embargo, en otras partes del mundo, aún después de esta época dorada, por ejemplo, 60s y 70s, eh, el cine o la televisión, las producciones mexicanas siguieron teniendo un gran valor. Un ejemplo muy característico es que en Japón ¿cómo se llama? El Chapulín Colorado era increíblemente popular. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Japón estuvo del lado de la guerra que perdió, estaba al lado de Alemania, y al perder en la guerra, pues
su nación quedó baja de fondos. Al quedar baja de fondos, no tiene sino para invertirle producciones propias, ¿no? No como otros países que podían producir tantas películas, ellos sí producían muy poquitas. Una de las pocas que produjeron, por ejemplo, fue la de Godzilla, que hasta la fecha pues sigue siendo muy popular, pero estamos refiriendo a que hacían muy pocas películas y las que hacían se aseguran que fueran buenas porque no tenían ese dinero para gastar a lo loco en producciones cinematográficas, ¿no? Entonces, al tener muy poca variedad de películas, aunque les digo, a la mayoría eran muy buenas, excelentes, no tenían gran variedad. Te mirabas todas en una semana, ¿no? Ibas al cine 2, 3 veces y ya te mirabas todas. Prendes la tele y pues se repetía lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a tomar producciones de otros países, entre ellas la mexicana y lo que es Chespirito, sobre todo lo que es el Chapulín Colorado, fue increíblemente popular. Esto igual pasó en otras partes del mundo, por ejemplo, en Latinoamérica, fuera de México, y hablemos de Argentina, Venezuela, Colombia, etcétera. También lo que es Chespirito en general triunfó de manera increíble. Entonces, siguiendo un poquito la época de oro, aquí se plantean un tipo de personajes que se le llaman los mil usos, que es el mismo actor haciendo del mismo personaje, pero le vamos a cambiar la premisa. Ya sé que ninguno de ustedes les tocó, de hecho, pues yo llegué a mirar películas de ellos, pero tampoco son de mis tiempos. Pero si se ponen a buscar, por ejemplo, van a ver que el santo es el santo contra algo, el santo contra el monstruo del lago, el santo contra las momias, el santo contra los aliens, el santo contra la mujer vampiro, el santo contra no sé quién, pero siempre es la misma premisa. Tenemos a este personaje que es un luchador que va a ir contra alguien más. Luego tenemos a Cantinflas, que también es lo mismo. Siempre Cantinflas es el mismo personaje distraído, con el mismo vocabulario. Lo único que hacían era, le cambiaban levemente la profesión. Ah, el doctorcito y era un doctor. Ah, el barrendero era un barrendero. El profesor era un maestro. O sea, simplemente le iban cambiando la profesión, pero era el mismo personaje, simplemente lo cambiaban de ambiente, ¿no? Y era el Miluso, es el mismo personaje, era Cantinflas, en diferentes aspectos. A veces era presidente, a veces era doctor, a veces se iba a los Estados Unidos, a veces estaba de vacaciones, a veces estaba en la playa, y eran así, era el mismo personaje, simplemente lo estaban usando en varios sitios. Lo mismo pasaba con Capulina, que era el personaje de Capulina, y simplemente era en diferentes ámbitos. Ah, Capulina se encuentra contra las momias. Capulina conoce a Batman. Capulina va a la escuela. Capulina viaja a Marte. Pero siempre era el mismo personaje con su sombrerito, el mismo tipo de comedia. No se salía del ámbito. ¿A qué me refiero? Que si nos vamos, por ejemplo, a los actores de hoy, ¿cómo se llama esta? Eh, es que no conozco muchos actores de ahorita. Ay, se me fue el nombre del que les quería decir. El. Ah, déjame pienso, ¿cómo se llama? Y hace películas de comedia. Voy a pausarlo de lo que pienso. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no me acordé cómo se llama este personaje, pero él es el que hizo de Son como niños, la de Spaceman y la de Perdiendo el Control. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero, y no me acordé y no lo busqué en internet, pero no me acordé. Pero hay otro que también está, que posiblemente conozcas, es el Jim Carrey. Jim Carrey hace personajes de comedia, hace personajes animados, le pone voces, pero también hace personajes de tragedia, hace personajes tristes, estuvo en películas de terror. Entonces, aquí vemos que son diferentes a los personajes mexicanos, ¿no? Que el personaje mexicano era, tú eres de comedia y siempre vas a ser exactamente el mismo, hablando de la época dorada, ¿no? Y siempre vas a ser el mismo personaje, solo le vamos a ir cambiando. Y tenemos, por ejemplo, a Jim Carrey, que aunque hace casi siempre películas cómicas, ha tenido películas muy, muy tristes. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo vi en la película de La Máscara y pues era un personaje súper divertido. Y de repente, 1 o 2 años después, lo vi en la película
Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en la que es un personaje increíblemente triste, increíblemente frustrado. Entonces ahí vemos que no se repite, es el mismo actor, pero no va repitiendo personajes. Va haciendo diferentes papeles dependiendo de lo que le vaya a quedar. Y de ahí, pues volviendo al cine mexicano, vamos a ver que tuvimos un pequeño despunte en el 93 con Cronos de Guillermo del Toro. Esta fue una película alabadísima, pero dijeron, Guillermo del Toro va a ser uno de los exponentes mexicanos más increíbles del mundo. Y él, cuando publicó esta película de muy bajo presupuesto, y algo rara la película, ¿verdad? Pero está suave, él recibió alabanzas internacionales. Él pensó que México, el gobierno mexicano, le iba a apoyar económicamente para seguir produciendo películas. ¿Qué pasó? Que el gobierno le dijo, estuvo muy buena tu película, pero no te vamos a dar dinero. ¿Por qué? Porque el cine mexicano no está funcionando, no está dando economía y no queremos gastar dinero en algo que no nos va a producir dinero. ¿Qué hizo Guillermo del Toro? Se fue a otros países. En otros países vieron que tuviera talento y lo agarraron. Y lo mencionamos porque ahorita va a tomar relevancia esto, ¿no? Luego en el 2000 y 2001, otros dos cineastas pues se hacen de presencia, que eran lo que es Iñárritu con Amores Perros en el 2000 y, y Alfonso Cuarón con Y tu mamá también en el 2001. Estos dos ya se centraron ahora sí en lo que era el cine mexicano, que aquí hubo, digamos, se llamó el segundo aire del cine mexicano, en el que salieron muchas, pero muchas películas. Me acuerdo que aquí fue una época en la que tanto cine como series mexicanas empezaron a salir muchísimas, algunas mejores que otras muy olvidables. Me acuerdo que aquí salió la serie del Pantera, la serie de los simuladores, que era muy buena, me entretenía mucho. Em, aparte de esas películas que ya mencioné, que la de Amores Perros está increíble, es una de las películas mexicanas más sobresalientes. Pues hubo otras como la de Y tu primera vez, tu segunda vez, que hablaban ya sobre la juventud mexicana y su despertar en ciertos aspectos. Había otras películas de corte cristiano, me acuerdo que estaba la de Escuadrón Secuestro Express, que hablaba sobre un tema que de aquellos entonces que eran los secuestros express en México. Hubo mucho cine mexicano, lamentablemente mucho de ello no logró internacionalizarse, pero algunos, como los aquí mencionados de Iñárritu y Cuarón, ellos sí pudieron cruzar esta frontera. Los otros, ¿por qué no lo hicieron? Porque eran cine enfocado solo a México. Y aunque las películas, tanto de Cuarón como Iñárritu, sí estaban enfocadas en México, hablaban sobre temas más generales como el amor, el odio, sentimientos más primarios. De aquí, Guillermo del Toro. ¿Qué pasó después de Guillermo del Toro? Que México le dijo, no, no te vamos a dar dinero. Como les mencioné, se fue a otros países, Estados Unidos, Inglaterra, España, y allá dijeron, este tipo es increíble. Él tiene una forma de contar sus historias, de animarlas, de ponerlas de una perspectiva muy buena. De hecho, el año pasado o este año, no me acuerdo, el año pasado, todos dijeron que le robaron el Oscar a Pinocho, que si no han visto Pinocho de Guillermo del Toro, y no la ven, a menos de que le gusten las películas tristes, porque es una película con un mensaje muy bonito, pero es increíblemente triste. Y entre algunas de las películas que tiene este gran cineasta tenemos la de Cronos, la de Mimic, que yo me acuerdo que la vi de niño me dio mucho miedo, El Espinazo del Diablo, Hellboy 1 y 2, tenemos El Laberinto del Fauno, que también me dio mucho miedo de niño, tenemos El Orfanato, que esa creo que creo que la vi en preparatoria, nunca la acabé de ver porque me daba miedo el final. Rudy Cursi, que es una película que algunos la alaban mucho, yo en la personal no me gustó tanto, pero dicen que está muy buena.
Los ojos de Julia, Kung Fu Panda 2 y 3 fueron también dirigidas por Guillermo del Toro. El gato con botas, la primera fue dirigida por Guillermo del Toro, entre muchas otras. Por ejemplo, ahorita les mencioné la de Pinocho, que tenemos Pinocho de Disney y la de Pinocho de Guillermo del Toro, que obviamente esta última es dirigida por este cineasta, ¿no? Luego tenemos a Iñárritu, a Alejandro Iñárritu, para ser más específico, que este es uno de los más galardonados y él sí presenta un cine un poquito más cultural, pero a la vez sí se intenta internacionalizar un poco. A lo mejor algunas de sus obras pues sí las han visto. Hace rato ya hablamos de Amores Perros y, y también tenemos la de 21 gramos, que esta es una de las pocas de él que no he visto, pero vamos a tener otras como Babel, Birdman o El Renacido, que fue con la que por fin, ¿cómo se llama este actor? El de Titanic, sí fue, que en la que por fin Leonardo DiCaprio obtuvo su Oscar. Fueron películas dirigidas por Iñárritu. De hecho, la de Birdman fue tan popular que en Japón y bueno, en Asia estuvo más de un año en cines para que vean lo buena que fue esta película, que estuvo más de un año en cartelera y con gente que iba a verla, ¿no? Y que gente que la vio varias veces. La de Babel está increíble, es una película muy buena, solo que lo malo es que no se puede encontrar totalmente en español, la tienes que ver en varios idiomas porque se trata justamente de la barrera del idioma entre el español, el japonés, el inglés y un idioma de Medio Oriente que no me acuerdo sinceramente cuál era, pero son grandes producciones. De ahí, y por último de aquí vamos a ver a Alfonso Cuarón, que es uno de los que ha dado más de qué hablar durante, digamos, estos últimos 2 años. Alfonso Cuarón fue uno de los pocos que J.K. Rowling felicitó porque dijo que fueron las mejores adaptaciones de lo que fue Harry Potter, fueron hechas por Cuarón, que fue la de Prisionero de Azkaban, y él ha pasado muchos libros a películas. Obviamente también ha tenido otros tipos de producciones, pero los más memorables pues han sido algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ya mencioné la de Tu mamá también, la de Harry Potter, la de Hijos del Hombre, que es una gran película y también es un gran libro, súper recomendadísimo. Rudy Cursi, que ya vimos que lo hizo junto con su hermano y también junto con Guillermo del Toro. Gravity, que fue ganadora del Oscar junto con Julia Roberts, gran película por cierto. Y Roma, que fue una de sus últimas películas, que habla justamente sobre la colonia Roma en México. ¿Y por qué el libro y la materia nos habla tanto sobre estos tres personajes? Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de los estereotipos. Si dejamos que alguien que nunca ha estado en México hable de los mexicanos, solo vamos a tener la visión que esa persona tiene. O sea, si se ponen a ver ahí de forma internacional, van a ver que muchos creen que en México pues como hay caballos, hay boxeo y hasta ahí, ¿no? Por eso ocupamos que este estereotipo se rompa y la forma más fácil de que la gente conozca de México es que se le presente un estereotipo, o bueno, pero no un estereotipo, se le presente como la vida diaria del mexicano, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el de Roma, pues que aunque es una película que habla sobre clases altas y bajas, ya presenta un México moderno, un México que tiene, pues un nivel económico, pues aunque es de país del segundo mundo, pues que ya no presenta al mexicano como alguien a caballo totalmente, sino que lo presenta ya con una estructura social compleja, que hay clase baja, clase media, clase alta, que hay servicios, em, ya nos va presentando un panorama mucho más extenso, no solo a los ojos de alguien que nunca ha visitado México o que nunca ha hablado ni siquiera con un mexicano. Aquí les voy a dejar algunas preguntas, que esas son de repaso, e igual ahorita y al final van a haber otras preguntas, estas digamos como es un pequeño break,
para que las contesten. Estas son preguntas de la unidad 1. Ahorita, al final vamos a tener preguntas ya sobre este video. Igual todas estas las vamos a ver el próximo día martes en la sesión presencial. Luego tenemos el cine intimista europeo. ¿Qué es el cine intimista europeo? Fue un cine que, digamos, tuvo un pequeño auge por unas épocas, por unos pocos años. Este cine o el cine de arte tuvo un pequeño despunte. No duró mucho, sinceramente, ya que mucha gente, el que lo miraba, con el tiempo se aburría de él, ya sea porque no lo entendía, ya sea porque se le hacía muy experimental. Experimental significa que no es algo que estás acostumbrado a ver. Por ejemplo, una película de 2 horas en las que nunca hablan, como la que acaba de salir de Sueños de Robot, la de Robot Dreams, que vemos que, que solo hay dos personajes y estos personajes nunca hablan, o donde, a ver qué otra, me acuerdo que sea experimental. Me acuerdo que una vez vi una de terror en la que era un personaje que era muda, y pues y como nada más había un personaje y era muda, pues casi toda la película pasa en silencio, excepto que por algunos pequeños sonidos en que se cae algo, o hay eh, o se mueve algo, pues ahí ya hay soniditos. Tal vez una película experimental que tal vez se hayan visto, es una de terror que salió hace poco en Star Plus, que se llama Nadie podrá salvarte, que se trata de una muchacha que está sola y vienen por ella los aliens, pero como la muchacha está sola, nunca tiene con quién hablar, así que nunca se escucha hablar. Y es una película literalmente en la que pues solo puedes ver, pero pues no escuchas gran cosa, ¿no? Entonces, este tipo de películas experimentales, hay mucha gente que no le gusta porque se aburre, porque ocupa también otros tipos de estímulos, y pues este cine intimista abusaba mucho de eso, ¿no? Entonces mucha gente lo dejó de consumir, y al dejar de consumir algo, pues obviamente la inversión para este tipo de propuestas se va pues bajando hasta que llega un punto en el que ya no es rentable. Aquí tal vez una de las películas más famosas, que a lo mejor ya sé que no han escuchado, es la de Amélie, que fue el 2001. Es una de las... Es la película representante del cine intimista, de hecho, ya que esta fue tan popular en el mundo que la película pasa en Francia. Y esta película fue tan importante que antes Francia, ahorita mucha gente quiere ir a Francia, pero antes Francia era totalmente desconocida. Si Francia hizo tan importante, fue gracias a la película de Amélie, que te presenta, digamos, los puntos más importantes y un estilo de vida de Francia que a mucha gente le cautivó y le gustó, y por eso quiso viajar a Francia. También fue la creadora del tristemente célebre caso de la gripe francesa, que es que mucha gente cuando va a Francia ve que no es parecido a la película, ¿no? Que ahí también obviamente la película te vende un estereotipo francés muy positivo que en la vida real no existe. Y pues, bueno. Y por último tenemos lo que es el cine de explotación asiática. ¿Qué fue, o bueno, qué es, mejor dicho, porque a la fecha, digamos, está un segundo repunte? Al principio de los 2000 tuvimos esta explotación asiática, que era, como les mencioné, los japoneses hacen muy buenas películas. Los japoneses y los coreanos al principio de los 2000 hacían muy buenas películas. ¿Por qué? Porque no tenían tenían dinero, pero no tanto como para desperdiciar. Era, ok, mira, podemos hacer 3 películas este año para ponerlas en cines. O es un ejemplo, ¿eh? 3 películas, así que tienen que ser 3 películas buenas. No podemos experimentar con algo muy loco, tiene que ser algo que le guste a todo el mundo. Entonces, las pocas películas internacionales que se hacían en esos países eran muy bien pensadas, se tomaban mucho su tiempo, eran muy bien elegidas y eran muy bien rodadas. Antes, cuando yo era joven, si tú mirabas una película coreana de terror, era una película que casi te iba a traumar.
ahorita las películas pues ya bajaron mucho bueno, actualmente pues ya lo coreano ya se fue por otro lado, pero antes las películas coreanas eran de terror o de terror. Las películas japonesas igual eran o de anime o de terror. Y eran este pequeño boom que hubo y que fue que las grandes producciones como la India, Estados Unidos, empezaron a aprovechar esto. Dijeron, mira, Corea, Japón, China están creando películas con presupuestos muy baratos, pero son películas que a todo mundo le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomarlas y vamos a comprar los derechos y vamos a hacer nuestras propias versiones. Ahí vienen las versiones de Laro, de La Maldición, entre muchas otras películas. Old Boy, por ejemplo, que es coreana. Y estas bueno, coreano, china, no me acuerdo la verdad. Y se pasan a versiones estadounidenses. También empiezan a tomar estos personajes o estos actores muy importantes. Uno, por ejemplo, Jackie Chan, que es chino y que ya va desde los 60 haciendo películas, se tomó y se puso, bueno, mejor dicho, lo contrataron, lo que viene siendo los Estados Unidos, para hacer películas en Estados Unidos, porque era un actor que se había ganado el amor del público y haciendo varias películas de presupuestos bajos y medianos en China. Entonces, este cine de explotación que ya venía desde casi los 80 con las películas de anime de Akira, las series de anime como Candy Candy, Dragon Ball, Hunter x Hunter, todas estas, pues fueron, digamos, tomando importancia poco a poco a nivel mundial. Actualmente, ay, pero esto no es, actualmente vemos que hay un segundo repunte. El segundo repunte viene con el streaming, que es el streaming, todas estas plataformas por las que pago, Hulu, Netflix, Prime, HBO, Disney, Star Plus, todas estas que ya tienen una sección. Incluso ahí yo tengo Star Plus y cuando entro es, ¿quieres ver algo coreano? ¿Quieres ver lo nuevo de Japón? ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta su historia, ellos no tenían un presupuesto tan elevado para esto. Y estas empresas de streaming financian estos productos. Un ejemplo muy conocido fue el juego del calamar, que en el 2001, creo, no me acuerdo qué año, fue como la serie estrella y todos hablaban de esta serie. Pero esa serie fue comprada a Corea del Sur a muy bajo costo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Corea del Sur no le invertía tanto dinero a sus o bueno, tanto Corea del Sur como lo asiático no le invertían tanto dinero como otros países como Estados Unidos o India. Entonces, estas empresas de streaming compran o financian lo que vienen siendo varios series, películas, novelas de esos países para producirlas y venderlas en exclusiva en sus plataformas. Por eso ahorita ven tanto, pero tanto producto coreano, japonés y chino. ¿Por qué? Porque las mismas empresas de streaming lo están publicitando. Entonces, ahora sí, recuerden que si tienen alguna duda o algo, pueden regresar al video y irle pausando. Ahora sí, las últimas tres preguntas, que estas sí son de esta misma temática, son: menciona los tres cineastas mexicanos más importantes que vimos en esta presentación. Segunda pregunta: ¿por qué es importante tener representantes mexicanos en el cine? ¿Qué nos aporta? ¿O por qué es bueno que tengamos estas personas, nosotros ahí representando el cine mexicano? ¿Qué, qué quitan o qué nos dan? Y por último, ¿qué es la explosión asiática? Espero que el video no se haya hecho muy largo. Bueno, media horita, no es tan largo como una clase. Espero que lo puedan disfrutar. Igualmente, el siguiente día de clases vamos a dar un pequeño repaso rápido y nos vamos a brincar a los nuevos temas de esta querida unidad.